Muy buenas noches a todos aquellos que se hayan viendo este video en el momento en que lo estén y en el lugar que lo estén haciendo. Hoy es domingo 2 de agosto del año 2020. Empezamos el octavo mes del año y bueno, vamos a ver qué novedades han habido en la semana que toca a su fin. Por un lado tenemos una noticia buena, una vez más. Hay 2 militares que han sido procesados por violaciones a los derechos humanos en los tiempos de la dictadura, procesados con prisión. Bueno, habrá que ver si se determina la culpabilidad, pero ya es algo que hayan sido procesados con prisión. Por otro lado, la primera noticia de la semana que resonó por muchos lados fue que el ex canciller Ernesto Talvi, ex candidato a la presidencia por el Partido Colorado, renunció a su banca en el Senado, renunció también al subsidio que podría haber cobrado por no haber tomado esa banca, y dijo que se va a ir de la política. A raíz de eso han habido montones de declaraciones. Yo no me voy a poner a hacer comentarios sobre declaraciones, tengo el plan, cuando hago estos videos, de hablar sobre los hechos, no sobre las declaraciones. Puedo hablar sobre declaraciones cuando implican hechos o están asociados muy estrechamente, pero nada más. La actividad de comentar declaraciones nos confunde a veces y hace que le demos dimensión a cosas que son hechos pequeños. Eso sí, la gran duda es, ¿Talvi realmente se va a ir? Porque yo me acuerdo hace unos cuantos años cuando Vázquez dijo, me voy al llano, no hago más política, renuncio, hasta que lo fueron a buscar. O también podemos recordar, yendo más atrás en el tiempo, cuando Juan Manuel de Rosas dijo, yo me voy, y se fue. Pero cuando lo fueron a buscar dijo, bueno, si quieren que yo vuelva, tienen que darme tales y cuales poderes. Por lo tanto, no sería extraño. Esperemos y veamos qué pasa. Hablando de gente que se va y se queda, adentro del Partido Socialista ha habido un cambio, digamos, en el eje de quienes llevan la manija de ese partido. Ahora los sectores de corte marxista son los que están llevando la batuta, y eso ha llevado que gente que no tiene ese perfil y que apoyaba a Daniel Martínez esté alejando del Partido Socialista, el cual ha confirmado que para las elecciones departamentales de Montevideo va a apoyar a la candidata Cose y Carolina Cose, y van a retirarse del Partido Socialista para crear algún tipo de agrupamiento y apoyar a Martínez. Concretamente Daisy Tourné está en eso. También tenemos que en esta semana volvieron a haber temas vinculados a los transportistas. Hay una preocupación, los camioneros que vienen sobre todo de Brasil han supuesto 8 casos de COVID-19 que ingresaron al Uruguay. Entonces el gobierno pretende que tengan que pagar por un análisis que, según algunos nuevos modelos de análisis, podría ser bastante más rápido, pero ellos no quieren pagar, y entonces el gobierno suspendió por una semana las medidas, y bueno, habrá que ver cómo se resuelve este tema. Por otro lado, tenemos que las clases las clases escolares que afectan a nuestros niños y también indirectamente a los padres y sus familias, van a tener no ya 2 días presenciales, sino 3 días presenciales, cosa que es una buena noticia, obviamente. Y también tenemos que salió un nuevo protocolo para los teatros, pero el protocolo de los teatros es una tomadura de pelo. Los actores en el escenario no se pueden acercar. ¿Van a permitir que los jugadores de fútbol jueguen al fútbol cuando se marcan que van a estar a 2 metros? Los jugadores de fútbol sí, los actores no. La cultura verdadera sí. La pavadita que mueve millones no. Bueno, por eso los permiten a los del fútbol, porque mueve millones, porque hay intereses vinculados al lavado de dinero, entre otras cosas, que están adentro del fútbol. Bueno, es una lástima que el teatro sea una actividad mucho más decente y una actividad cultural relevante, porque no le permiten lo que le permiten al fútbol. Por otro lado, INEFOP, un organismo que da becas, las becas de Uruguay Estudia,
se encuentra que se van a poder dar 10.000 becas menos por los recortes que está haciendo el Estado. Por los mismos recortes, la UTEC, la Universidad Tecnológica, iba a crear nuevas carreras y no puede hacerlo tampoco. Todas estas cosas negativas están pasando por precisamente los recortes presupuestales que el gobierno viene realizando de cara a la ley de presupuesto, que reitero lo que siempre digo, es la ley más importante de todo el periodo de gobierno, siempre lo es con cualquier gobierno. Sigamos, tal vez recuerden a Aldo Lamorte. Aldo Lamorte era candidato por la Unión Cívica, en otro momento Aldo Lamorte se presentó como candidato a diputado italiano, o sea, a él le viene bien cualquier cosa. Por otro lado, recordemos que la Unión Cívica en Uruguay era un partido vinculado a la Iglesia. Bueno, ese partido que lo llevó Aldo Lamorte, me gustaría a mí saber si todavía existe. ¿Qué dicen? Porque Aldo Lamorte está tratando de desalojar a 200 familias de unos predios a efectos de construir un barrio privado. Muy cristiano, muy cristiano. Barrio privado para que esos que van a vivir ahí son ricos, se supone que no pueden entrar al reino de los cielos a menos que pasen por el agujerito de una aguja. No, era más fácil que pasar un camello por ese agujerito, ni siquiera ellos. Bueno, sigamos. Tenemos que, de vuelta con los temas presupuestales y todo eso, la Agencia Nacional de Investigación, debido a los recortes presupuestales, está avisando que va a tener millones de pesos de déficit. También tenemos que van a haber que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentó el presupuesto que de lo que el gobierno le va a brindar a las intendencias municipales. Eso fue aprobado por unanimidad. También lo aprobaron las intendencias frente amplistas, pero avisaron de que lo que están aprobando va a suponer un retroceso. Tenemos que en la UTE, en la OCE y en la ANCAP elevaron sus presupuestos, como les mandata a realizar la Constitución, presupuestos en los cuales en cada uno de esos directorios el delegado del Frente Amplio votó en contra por ser presupuestos también restrictivos. El viernes se tiene que haber presentado el presupuesto de la UDELAR, no conseguí la confirmación de eso. Hay un diálogo tripartito por empleo que está comenzando, eso es una cosa buena, es importante que se vaya llevando, lo cual me lleva a que el gobierno y la Federación de Funcionarios de ANCAP también están trabajando y dialogando. FANCAP presentó una propuesta al gobierno sobre cómo reactivar o cómo conducir la planta de cemento que está en Paysandú. Por otro lado, a nivel de trabajadores públicos, tenemos que el miércoles hubo un paro de la gente de la UTE y del Banco República y una movilización que acompañó toda la mesa de entes. También tenemos que los funcionarios del Ceibal están llamando la atención de que se piensa pasar el plan Ibirapitá de la órbita de Ceibal a la órbita de BPS, lo cual supone una gran pérdida de know-how y hay que ver cómo lo van a llevar hacia adelante. Hubo una marcha de los trabajadores del frigorífico Canelones que fueron hacia Economía y hacia la Torre Ejecutiva y eso consiguió que el gobierno dijera que va a mediar con la patronal de ese frigorífico para que se fije una fecha de reapertura. Tenemos también que el PIT-CNT realizó el jueves una gran actividad en contra de la ley de urgente consideración que ya fuera aprobada y sigue la discusión de si se va a levantar o no firmas para acabar con la LUC. Por otro lado, tenemos que hubo una situación en la cual una persona fue arrestada, cayó en un piso que estaba mojado y los efectivos policiales, según las versiones que he leído, habrían utilizado esos pequeños dispositivos que se venden en la calle incluso, que dan una descarga eléctrica. Esos dispositivos es correcto cuando dijeron que son armas no letales, esto es, en principio no matan a nadie. También dijo el ministro, no forman parte del equipamiento oficial de la policía.
pero tampoco está prohibido que los policías lo usen. Si lo van a utilizar para detener a alguien, es considerable como algo posible. Al margen de que yo creo muy discutible que los efectivos policiales salgan a trabajar con un equipamiento que no brinda el Ministerio. ¿Cuál es el problema? El Ministerio les brinda un equipamiento insuficiente. Entonces se consiguen ellos otras cosas. El Ministerio debiera de darles todo el equipamiento necesario y deberían poder usar solo ese equipamiento. Pero eso supone más presupuesto, justo lo que este gobierno no quiere. Muy bien, volvamos. Ese equipamiento, esas armas eléctricas, si se utilizan correctamente para detener a alguien, es una cosa, pero no, esta persona ya estaba arrestada, ya estaba detenida, estaba sobre una superficie mojada, y entonces lo que hicieron fue picanearlo. Le aplicaron una tortura. Eso es inaceptable de cualquier punto de vista. No confundir que sea un arma no letal y aceptable con el uso que se hizo de esa arma. De la misma manera que no es lo mismo si un policía viene y sin dar una voz de alto mata a alguien, o si lo hace defendiendo a alguien, que también es un uso legítimo, o si por el contrario, después de dar la voz de alto, mata a alguien. Es muy diferente. Toda la situación cambia el significado de las cosas. Lo que no cambia el significado es que volvió a morir otra persona de hipotermia, una persona en situación de calle. Hay un 25% más de personas en situación de calle desde que este gobierno ha comenzado. Y no es por la pandemia, es por las medidas restrictivas económicas que este gobierno viene realizando constantemente. Para ir cerrando las noticias de la semana, Manini Ríos, el senador Manini Ríos, es ex general en jefe, principal dirigente de la agrupación de ultraderecha Cabildo Abierto, salió a pedir una fiscalía colegiada, cosa que se puede discutir. Yo no me niego, a mí me gustan los órganos colegiados. Todo depende de cómo se va a armar esa fiscalía colegiada, cómo sería el marco legal. Yo, si no conozco el proyecto, no voy a pronunciarme al respecto. Pero también salió a decir, y esto sí es importante, que hay que volver a poner en vigencia la ley de caducidad. Y acá hay gente que se confunde y dice, ¿pero cómo? ¿Nunca fue derogada? No, nunca fue derogada, es cierto. Pero Uruguay firmó un tratado internacional y los tratados internacionales están por encima de la ley. Imaginémonos que la ley de un país está a este nivel. Cuando el país firma un tratado internacional, se compromete a algo en este nivel. El tratado, para que entre en vigor, tiene que ir al Parlamento y el Parlamento tiene que refrendarlo. Por lo cual, esto se transforma en una ley por encima de esta otra. Entonces, para que no hubiera esta disparidad entre la ley de caducidad y el tratado, se votó una ley que establece que determinados delitos, los delitos de lesa humanidad, los delitos de violación de los derechos humanos, son imprescriptibles, por lo cual ahora los jueces pueden procesar a los culpables de delitos contra los derechos humanos en la dictadura, cosa que ha estado pasando, como hablamos al principio de esta locución. Bueno, el señor Manini Ríos no lo quiere. Él no quiere que se pueda juzgar a los culpables de violar los derechos humanos. Él no quiere respetar los acuerdos internacionales del Uruguay. Él quiere, como los franquistas, que eran fascistas católicos, que tenían un régimen, decían ellos, autárquico, querían cerrar a España a cal y canto para que no entraran cosas foráneas. Bueno, eso es lo que quieren, y eso está muy mal, es un retroceso. Eso es otra cosa que hay que detener. Bueno, muy bien, tengan linda semana, cuídense, disfruten, sean felices. Nos vemos la próxima semana.